Muchas gracias por la historia de los niños. Gracias también por los lápices. Si hay algún adulto que quiera pintar, acá hay lapicitos, pueden usarlos. Un tablerito, un dibujito. Está permitido, ¿eh? Está permitido. Si alguien quiere pintar, no hay ningún problema. Gracias también a quienes hoy nos acompañaron con la parte especial. Vamos a esperar que todos estemos en orden con nuestros lapicitos. Matías, ¿guardaste tus lapicitos? ¿No? Ya está. Ya pintaste en casa, preparando y ayudando. Feliz sábado para todos. Es un gusto que nos podamos encontrar esta mañana aquí juntos como familia del Señor y prepararnos para este evento tan importante. ¿Sabían, mis queridos hermanos? Yo voy a ser conciso esta mañana porque vamos a dedicar más tiempo a los emblemas hoy. Pero quiero preguntarles, ¿sabían ustedes cuándo se registró por primera vez el uso de una copa? Qué pregunta rara les estoy haciendo, ¿no? Pero les voy a ayudar un poquito. Hay registros egipcios de más o menos el año 3000 a.C. que dicen cuándo se usa por primera vez una copa. ¿Y qué tiene que ver este hecho, este dato, con lo que vamos a ver hoy? Bueno, déjenme decirles que la copa como sí, tiene un trasfondo teológico muy importante, porque la copa se usó mucho y se usa mucho en la palabra de Dios. Y saben que la copa, teológicamente hablando, tiene un trasfondo de un mensaje tridimensional. Esa copa puede ser utilizada en la Biblia como un lenguaje figurativo de ira, de enojo de Dios. Puede tener un mensaje figurativo de sufrimiento, pero también tiene un lenguaje figurativo de bendición. Y cuando en la Biblia nos habla acerca de la copa o acerca de una copa, generalmente está relacionada con algunas de estas tres facetas teológicas que tiene este lenguaje figurativo de la copa en la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo los romanos y los fenicios tenían como cultura el uso de una sola copa en la familia. ¿Y por qué una sola copa? Porque eran muy caras. Eran tan caras que se podían comprar una sola copa y generalmente las copas que eran de metales eran compradas por familias ricas porque las familias de clase media baja no podían darse el lujo de tener una copa de metal. Así que generalmente había una sola copa en la familia. Con los judíos pasaba lo mismo. Los judíos tenían una sola copa a veces en la casa. Y había una tradición de los judíos que utilizaban esa copa en momentos específicos, pero especialmente utilizaban esa copa en la Pascua, cuando ellos festejaban la Pascua. Y allí se colocaba la copa, los judíos generalmente celebraban la Pascua sentados en el piso, y se colocaba la copa cerca del que iba a dirigir la reunión, y allí se compartía después la copa en cierto momento. Por eso
entendemos ahora que cuando Jesús hizo esa ceremonia con sus discípulos, había una sola copa, porque respondía a una tradición de aquellos días. Pero hay un lenguaje figurativo de esta copa. Y yo quiero explicarles rápidamente ese lenguaje figurativo para después terminar con una lección para nosotros. En primer lugar, veamos el lenguaje figurativo que la copa tiene y está relacionada con el sufrimiento. Hay un texto que yo voy a invitar a que vos abras tu Biblia. Hay un texto bíblico que es más que ejemplar e importante para lo que estamos tratando de decir esta mañana. Marcos capítulo 10, versículo 38. En este versículo nosotros vamos a encontrar por excelencia ese marco figurativo de la copa como sufrimiento, como excelencia. Marcos capítulo 10, versículo 38. Dice en este versículo lo siguiente. Marcos 10, 38. ¿Lo encontraron? Dice el versículo lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizados? Le dijo Jesús a Jacobo y a Juan. Pongámonos en el contexto. Jacobo y Juan en este pasaje estaban pidiéndole a Jesús, adelantándose a los otros discípulos y pidiéndole a Jesús un primer lugar entre los discípulos. Cuando se estableciera el reino del Señor, ellos estaban queriendo allí que los pusieran en un lugar privilegiado. Muy humano la situación de estos discípulos, ¿no? Pero ellos estaban pidiéndole a Jesús un lugar especial. Y Jesús les respondió de esa forma. Cuando escuchó el mensaje le dijo, ustedes son capaces de beber la copa que yo voy a beber, ustedes son capaces de recibir el bautismo que yo voy a recibir. Y los discípulos, sin tal vez entender mucho lo que Jesús estaba diciendo allí, dijeron, sí, podemos. Pero Jesús se estaba refiriendo a otra cosa. Jesús se estaba refiriendo al sufrimiento que él iba a recibir. ¿Saben, mis queridos hermanos? Reflexionando un poco para nosotros, cuando vos fuiste llamado por el Señor para ser parte de su pueblo, tal vez no tuviste en cuenta que también fuiste llamado a beber este tipo de copa. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a sufrir también. Hemos sido llamados a beber la copa del Señor, la copa del sufrimiento. Y muy pocas veces somos conscientes de esto. Es más, al no ser consciente de esto, muchas veces cuando tenemos problemas personales, muchas veces cuando tenemos problemas familiares, muchas veces cuando tenemos dificultades en nuestra vida y dificultades serias en nuestra vida, lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. O culpar a Dios por lo que estamos viviendo. Pero el Señor ya te lo había advertido, tal vez vos no lo habías leído. El Señor ya te había advertido que si querés ser un discípulo, sos llamado a beber la copa del sufrimiento también. Ser discípulo no es vivir en una vida de color de rosas. Y no sé por qué se usa la expresión color de rosas. Podrían haber usado otro color, pero ser discípulos no es tener una vida de algodones. ¿Se entiende? Nosotros hemos sido llamados a sufrir. Hemos sido llamados como hijos de Dios, como discípulos del Señor, a beber también de esta copa. Y el Señor fue muy claro con relación a esto. Saben, hay otros textos que quiero compartir con ustedes. Y estos textos, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro le mencionaba a la iglesia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Miren qué interesante cómo Pedro explica esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo? Él dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Pedro estaba anunciándole a la iglesia que íbamos a tener problemas, pero tener esos problemas significa ser parte del pueblo de Dios. Y ahí dice Pedro, gozaos. ¿Cómo me puedo gozar en las dificultades? Solamente cuando estoy con Cristo y entiendo el propósito de Cristo para con mi vida. Porque el espíritu de profecía nos dice que el Señor ve nuestra vida desde el comienzo hasta el final. Y si nosotros tuviésemos la oportunidad de ver nuestra vida como la ve Dios desde el comienzo hasta el final, el linaje de Joel dice que elegiríamos exactamente las mismas cosas que nos están pasando. Entonces quiere decir que hay un propósito detrás de todo esto. Y eso se llama la copa del sufrimiento que necesitamos beber junto con el Señor. El apóstol Pablo dice que somos llamados a sufrir, y lo dice de esta manera. Pablo decía, abundan en nosotras las aflicciones de Cristo. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Segunda de Corintios 1:5. Pero la copa no tiene solamente ese lenguaje figurativo del sufrimiento, también tiene un lenguaje figurativo de la ira de Dios. Ahora déjenme explicarles que este lenguaje figurativo de la ira de Dios no es lo que podría representarse en la vida de un ser humano común y corriente. No es que Dios se va a enojar porque se enoja. Ahí está. Sino que el Señor se enoja o tiene ira contra el pecado. La naturaleza de Dios santa y perfecta no permite que haya pecado en la vida del ser humano. La naturaleza santa y perfecta del Señor hace que haya discordia entre el pecado o la rotura de la ley de Dios. Entonces el Señor tiene ira contra el pecado. Y de hecho hay muchos textos bíblicos que hablan de esa ira, que hablan de esa copa que se derrama como ira del Señor contra el pecado. Sin ir muy lejos, las 7 copas del Apocalipsis. No es otra cosa que este lenguaje figurativo, que los judíos lo entendían a la perfección. Porque cuando se hablaba de copa, podía significarse ira o podía significarse sufrimiento. Pero veamos algunos ejemplos rápidamente de esto para que podamos entender. Fíjense cómo el Salmo 11:6 nos dice lo siguiente. El Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la copa sobre ellos. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Fíjense cómo se habla de una copa de la ira también. Pero déjame detenerme un poquito más en lo que sirve para nosotros hoy, que es la copa de bendición. Recuerden, 3 tipos de copas, 3 tipos de lenguaje figurativo. La copa de sufrimiento, la copa de la ira de Dios y la copa de bendición, porque también en la Biblia aparece la copa de bendición. En las familias judías de la antigüedad, había una costumbre, que era una costumbre que se practicaba todos los días. ¿Cuál era esa costumbre? Todos los días la familia, el jefe de la familia, el padre en el caso que fuera el jefe de la familia, cuando terminaban de comer, ellos tenían una copa colocada, con jugo de la vid, colocada en el centro de la mesa. Y cuando terminaban de comer, en función de agradecimiento, el padre levantaba la copa y daba gracias a Dios por las bendiciones que habían recibido ese día y por la comida que habían recibido por parte de Dios. Ya habían agradecido antes de comer, pero cuando terminaban volvían a agradecer a Dios. Esa era una costumbre y se levantaba la copa.
A eso se le llamaba en el pueblo de Israel la copa de bendición. Porque reconocían y agradecían las bendiciones que Dios derramaba sobre la familia. Cuando nuestro Señor Jesús realizó la Santa Cena con sus discípulos, Él estaba evocando dos costumbres judías. La primera costumbre que estaba evocando era la costumbre que los judíos ya hacían levantando la copa en la Pascua y compartiendo la copa con quienes estaban allí, todos de una sola copa. Y la otra costumbre que estaba evocando Jesús era la copa de bendición. Pero a esta copa Jesús le va a dar un toque diferente. Porque en aquella época, hasta ese momento, ellos agradecían las bendiciones recibidas de Dios. Ahora, Jesús iba a levantar la copa en ese momento, iba a agradecer, pero le iba a agregar un toque distinto. Y quiero compartirlo con ustedes en el texto bíblico. Vamos a buscar ese texto. Vamos a buscar el texto de Mateo 26, 27 al 28. Fíjense lo que dice el Señor y qué es lo que le agrega aquí el Señor como diferente a esta copa de bendición, a esa costumbre judía tan repetida. Dice Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, hasta ahí la costumbre judía, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado para remisión de los pecados. ¿Qué agrega el Señor de nuevo aquí? La palabra nuevo pacto. Hasta ese momento, la idea entre los judíos del nuevo pacto no existía. Ellos conocían el antiguo pacto. Y el nuevo pacto no es un pacto diferente, quiero dejar bien claro esto. El nuevo pacto que Jesús establece allí no es un pacto diferente al que ya estaba. Es el mismo pacto, pero lo que pasa es que un pacto se regía por el perdón, por el derramamiento de las sangres de animales. Pero el nuevo pacto se iba a realizar por el derramamiento, el perdón se iba a realizar por el derramamiento de la sangre de Cristo. Y ahí es donde está el nuevo pacto. El nuevo pacto trae una connotación, no es nuevo en sí, sino es una renovación del pacto que ya existía. Trae una connotación de perdón diferente. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena y pedimos la bendición de estos elementos, especialmente del jugo de la vid, estamos entrando otra vez en ese nuevo pacto que el Señor nos ha permitido, gracias a Él, vivir juntos. ¿Y qué significa ese nuevo pacto para nosotros hoy? Cuando levantamos la copa y pedimos la bendición, ¿qué significa? Yo hice una lista de lo que significa esas promesas y las voy a repetir rápidamente. Cuando vos participás de eso, te comprometés a recibir la promesa del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, el perdón, la justificación, la redención, la reconciliación, un corazón nuevo, vida eterna, comunión, conocimiento de Dios, seguridad de la salvación, y podríamos estar varios minutos más repitiendo todo lo que significa esa copa de bendición. Mi querido hermano, el Señor nos dijo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Estás dispuesto a esta mañana a participar de esta copa de bendición? Ya sabes muy bien que esta copa significa algo diferente a las otras dos copas que aparecen en la Biblia, pero esta copa es una promesa distinta para la vida de cada uno de nosotros. Es empezar de nuevo. Es una oportunidad nueva que el Señor nos da. Es como aquella vez que te bautizaste. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes somos bautizados? ¿Cuántos somos bautizados? La mayoría. La mayoría. Y al participar de esa copa de bendición, el Señor abre otra vez las puertas a tu vida como lo abrió aquel día que te bautizaste. ¿Hace poco o hace mucho? Es una nueva participación.
hacé de esas promesas tuyas. Y que Dios te bendiga, mi querido hermano, para que Dios te acompañe con esta copa de bendición.